Esto sucedió hace unos años. Estaba paseando a mi perro como siempre lo hacía. Vivíamos en un pequeño pueblo donde nunca pasaba nada, y la mayoría de la gente ya estaba en casa después de las 7 p.m. Solía pasear a mi perro todas las tardes alrededor de las 6 p.m. Así que no había mucha gente fuera y siempre caminaba por ese camino. Usualmente iba con mi mamá, pero esa noche fui sola porque mi mamá estaba ocupada. Estaba caminando por la carretera principal, y al otro lado de la acera había una tienda. Mi perro decidió hacer sus necesidades en el suelo justo afuera de la tienda. Avergonzada, recogí lo que hizo, y vi que un coche plateado se detenía fuera de la tienda. Al principio pensé que era alguien que iba a entrar a la tienda. Recogí los desechos de mi perro y me puse de pie. Estaba a punto de seguir caminando cuando el hombre en el coche bajó su ventana y me saludó. Pude notar que no era inglés, y pensé que debía estar de vacaciones y necesitaba direcciones. En el asiento del pasajero había otro hombre con una libreta y un bolígrafo, y en la parte de atrás había una jaula para perros. Le devolví el saludo, y me preguntó dónde estaba cierto hotel. Le dije dónde estaba y me agradeció, y cuando estaba a punto de irme, dijo, ¿cuánto por el perro? Me detuve y lo miré confundida, y él preguntó de nuevo, ¿cuánto por el perro? Le dije que no estaba en venta, y noté que el hombre en el asiento del pasajero estaba escribiendo algo en su libreta. El hombre se rió y dijo que amaba los perros. Luego preguntó, ¿cuánto por ti? Preguntar cuánto por mi perro ya me había incomodado, pero esto fue demasiado escalofriante. Dije que no estaba en venta y me reí incómodamente. Y de nuevo el hombre en el asiento del pasajero escribió algo en su libreta. Él también se rió y yo dije que tenía que irme y comencé a caminar rápido hacia casa. Cuando giré la esquina miré atrás y vi que el coche me seguía. No quería ir a casa porque entonces sabrían dónde vivía, así que me metí por un callejón por donde no podía seguirme un coche y perdí el coche. Un año después de eso estaba en una llamada de Zoom con un chico de otro pueblo no muy lejos del mío, y algunas otras personas y un profesor estaban allí. Nos estábamos contando cosas extrañas que nos habían pasado, y el chico dijo que estaba paseando a su perro, y un coche plateado se detuvo junto a él y la persona dentro estaba haciendo preguntas extrañas sobre su perro, y luego preguntó si tenía hermanas en venta. Le conté lo que me había pasado y supimos que era el mismo hombre. Él también dijo que había un hombre con una libreta en el asiento del pasajero y una jaula en la parte trasera. Lo que me hizo querer publicar esta historia es porque hace unos meses, este año, una amiga de mi mamá dijo que su amiga estaba paseando a su perro, y un hombre en un coche plateado le pidió comprar su perro y a ella, y la siguió. Ella entró a la casa de su hermano, y cuando él salió, el coche se fue. Así que al hombre que preguntó por comprarme a mí y a otros, prefiero que no nos encontremos de nuevo. Solía pasar mucho tiempo con mi primo. Ambos teníamos 10 años en ese momento, ahora tengo 33. Eso se ha quedado conmigo desde entonces. Principalmente pasábamos nuestra juventud recorriendo las calles, no causando problemas, sino pateando balones por los campos, trepando, pasando el rato con niños de nuestra edad. Las cosas típicas antes de que los iPads y Netflix se volvieran comunes. Un día decidimos explorar una parte de la ciudad que nunca antes habíamos explorado. Esto implicaba pasar por callejones y calles traseras. El camino en realidad terminaría aproximadamente a 2 o 3 minutos de mi casa, que era la parte segura del vecindario. Era un día soleado, aunque no demasiado cálido, y mi primo y yo habíamos estado caminando lo que parecían kilómetros. El viaje que habíamos planeado se suponía que duraría más, pero nos aburrimos y decidimos tomar un atajo a casa. El atajo implicaba cortar a través de un callejón que se parecía un poco al guión de Coronation Street. Para quienes no estén familiarizados, es una telenovela británica. A nuestra izquierda había casas adosadas y a nuestra derecha, vallas de acero con puntas afiladas para disuadir a los posibles ladrones. Continuamos por aquí y pronto, uno de los niños de nuestra escuela vivía allí y su madre gritó, ¿qué hacen aquí, chicos? Corrimos, y no sé por qué. Simplemente no nos gustaba su hijo y su tono era acusador. Mientras corríamos nos topamos con otro niño. No vayan por ese camino, dijo mientras su voz se desvanecía al alejarse cada vez más de nosotros por el extremo opuesto del callejón. Nos encogimos de hombros y continuamos. Se oscureció con los árboles y el follaje, pero pronto salimos del callejón y fue entonces cuando vimos al niño solitario.
Un niño de entre 10 y 12 años estaba allí. Sus ojos estaban vacíos. Tenía una mirada perdida en su rostro, bueno, la mitad de su rostro que podíamos ver bien. Encima de su boca estaba cubierto con un velo, algo así como una máscara de Halloween, excepto que era junio y Halloween estaba a meses de distancia. A medida que nos acercábamos, notamos que el niño tenía un cuchillo de cocina en sus manos. Quiero decir, un cuchillo de cocina de acero inoxidable real, ambas manos en el mango. La luz del sol hacía que la hoja brillara. Bromeamos diciendo, ¿cocinando afuera? Pero él nos miró fijamente sin expresión, nada. Estábamos demasiado asustados para movernos, y entonces nos dimos cuenta de que él tampoco se había movido, ni un músculo. Lo vimos parpadear, pero físicamente el cuchillo no se había levantado ni apuntado hacia nosotros. Solo lo sostenía cerca de su pecho, con la hoja apuntando hacia arriba. Pensamos que deberíamos alejarnos porque el instinto nos decía que esto era extraño y un poco espeluznante. Regresar por el callejón no parecía una opción segura. Estar atrapados en un callejón con un niño con un extraño cuchillo no parecía inteligente. Delante de nosotros había una carretera en una colina empinada, era nuestra mejor opción. Subimos hasta la cima de la colina manteniendo un ojo en el niño. La cima de la colina estaba a 2 o 3 minutos de mi casa en términos de distancia. Al fin nos sentimos seguros, ya que no miramos hacia atrás en la colina. El niño solitario había puesto el cuchillo junto a su pierna, ahora sosteniéndolo con una mano, pero permanecía en el mismo lugar exacto y nos miraba fijamente hacia arriba, sin expresión. Le contamos a nuestros padres lo que había sucedido y ellos llamaron a un equipo de aplicación comunitaria local para inspeccionar el área. Aparentemente, encontraron al niño con el cuchillo, pero nunca supimos por qué estaba allí o qué estaba haciendo. 23 años después de que sucedió, todavía lo recuerdo. Viví en Adams, Tennessee, creciendo desde los 14 hasta los 18 años, de 2004 a 2008. Un par de semanas después de que mi familia y yo nos mudamos allí, ocurrió algo inesperado. Estaba cortando el césped con el tractor de mi padre, que tiene un cortacésped trasero de 2,5 metros de ancho. Bajaba por una colina cuando de repente mi línea de horizonte se sacudió violentamente, ya que las ruedas del tractor golpearon algo. Desconecté el cortacésped, di la vuelta al tractor al pie de la colina que acababa de bajar y sentí un escalofrío al ver el sendero que acababa de cortar, como una línea en medio del cabello de alguien, haciendo un camino en el césped. En ese sendero había 4 tumbas de nativos americanos. Mis padres comenzaron a contactar a cualquiera que pudiera ayudarnos a identificar las tumbas. Antropólogos, historiadores, personas acreditadas, etc. Todos coincidieron en que estas 4 tumbas eran del Camino de Lágrimas. Lo corroboraron, por lo que recuerdo debido a cómo estaban dispuestas las tumbas, muy superficiales, con una gran losa de piedra donde estaría una lápida, el hecho de que estaban enterradas en una ladera para evitar que el agua se infiltrara y erosionara los cuerpos, ya que tuvieron que enterrarlos tan rápidamente, y muchas otras razones. Me considero una persona muy lógica y racional. Básicamente dejo que mis sentidos empíricos intenten explicar algo antes de abrirme a otras posibilidades. Sin embargo, hubo cosas que sucedieron a mí y a mi familia que no pudimos racionalizar con un enfoque científico o lógico. Evento 1. La actividad en nuestra casa comenzó poco después del incidente de la cortadora. Escuchábamos fuertes golpes y golpeteos en la pared exterior de ladrillo de la casa, rodeando la casa sin importar dónde estuvieras. Algunas noches escuchaba pasos corriendo acompañando los golpes. Esta actividad ocurrió casi todas las noches. Evento 2. Las cosas continuaron escalando. Una noche, estaba dejando salir a mi Golden Retriever para que hiciera sus necesidades. La puerta por la que salíamos estaba en el lado trasero de la casa, mirando al río. Al abrir la puerta, comencé a escuchar susurros débiles, algo similar a hojas siendo arrastradas o rascándose por el suelo. Miré hacia los árboles para ver si el viento soplaba, pero todo estaba perfectamente quieto. Era otoño en Tennessee, por lo que había muchas hojas en el suelo que no se movían. El sonido de raspadura o soplido de hojas continuó, pero a medida que continuaba se acercaba y se hacía más fuerte. Sonaba como un tipo de lenguaje, como podrías imaginar una invocación o algo nefasto en el tono del sonido.
Miré hacia abajo y vi que todos los pelos en la espalda de mi perro estaban erizados, y ella gruñía como un lobo rabioso, aunque no ladraba. Simplemente parecía congelada por el miedo. Comencé a sentirme extremadamente náuseas y podía oler azufre. Estaba completamente paralizado cuando mi perro se lanzó a través del umbral de la puerta y comenzó a morder el aire, gruñendo y masticando. Las voces ahora venían directamente frente a mí. Podía escucharlas como si alguien estuviera parado a 1 pie o 2 de distancia. Agarré a mi perro en el aire y la arrastré rápidamente hacia adentro. Cerré la puerta y eché el cerrojo. El marco de la puerta tembló violentamente mientras un golpe feroz comenzó a martillear el umbral. Corrí con mi perro hacia el centro de la casa, encendiendo todas las luces en el camino. Nos sentamos solos toda la noche hasta que salió el sol. Ginger, mi Golden Retriever, se quedó acostada en mi regazo toda la noche, presionándome mientras gemía durante horas. Todo lo que podía hacer era acariciarla e intentar calmarla, lo cual también me ayudaba a calmarme. Sin embargo, esto fue imposible durante toda la noche hasta el amanecer. La puerta trasera estaba golpeando. Evento 3. Sucedió cuando estaba volviendo a casa después de la práctica de fútbol. Llevaba todo mi equipo en una bolsa de gimnasio sobre mi hombro izquierdo. Esto es importante debido a cómo entré en la casa. Al cerrar la puerta detrás de mí, comencé a bajar la bolsa de mi hombro izquierdo, lo que me hizo mirar hacia la derecha. La habitación en la que entras primero era nuestra biblioteca, donde teníamos un sofá de cuero, una silla, un piano, estanterías y una mecedora de madera. Había algo sentado en la mecedora. Mi visión periférica lo captó primero. La silla se balanceaba hacia adelante y hacia atrás. Cuando mi visión se centró en la silla, era una forma humanoide sentada allí, cabeza hacia abajo, mirando hacia abajo al libro que sostenía, cabello largo y negro cubriéndole la cabeza y completamente carente de luz. Para imaginar lo que vi, imagina la silueta de una persona, pero más bien un vacío de luz. La luz que entraba alrededor de ella parecía ser devorada por la presencia o vacío, mientras que la luz derramada sobre los contornos de la forma humanoide se sentía como si hubiera saltado de un puente hacia agua helada. Me impulsé hacia atrás contra la puerta gritando y caí al suelo. Mientras caía vi cómo el vacío se desvanecía repentinamente, cuando se disparó a través de la pared de la casa y salió por una enorme ventana que daba al río. Mi Golden Retriever estaba en la siguiente habitación y corrió a perseguir la sombra por las paredes, ladrando y arañando las paredes después de que salió por la ventana. Mi perro volvió a mí y se acostó en mi regazo hasta que mis padres llegaron a casa. Estaba haciendo compras navideñas después de la escuela, así que ya era de noche cuando decidí pasar por uno de mis lugares favoritos de sushi, que está cerca de una tienda de comestibles y otras tiendas, todas cercanas a mi casa. El lugar de sushi está justo al lado de una tienda de boba y miré para ver si un amigo mío estaba trabajando para saludarlo, pero no lo vi, así que me di la vuelta y vi a un hombre tratando de llamar mi atención. «Disculpa, señorita». Me quedé mirándolo un segundo, insegura de si realmente debería hablar con este extraño antes de que me preguntara si tenía algo de dinero para comprar una bebida. Le dije que no tenía efectivo, lo siento, y él dijo que estaba bien, y entré al lugar de sushi. Mientras esperaba mi comida, pensaba si debería haberle ofrecido comprarle una bebida, porque soy el tipo de persona a la que le encanta ayudar a la gente, y me sentía mal por ignorar a los necesitados. Recibo mi comida y justo cuando estoy a punto de salir de la tienda, el hombre de antes entra. Se detiene junto a la puerta y le pregunta al cajero si sabe cómo podría obtener ayuda, porque cree que le robaron el coche y que era de Nueva Jersey. Pauso porque de nuevo me sentía mal por no haberlo ayudado antes y tenía curiosidad. Esta vez le compro una bebida, incluso le ofrecí comprar comida. Le mostré el menú y él miró y pidió arroz frito, que no estaba en el menú, pero bueno, simplemente le compré la bebida. Me da las gracias y me pregunta si sé algo sobre su coche. Luego, de repente, me pregunta si sé dónde hay un Cold Stone. En este punto, pienso que si fuera un sin hogar, o mi coche hubiera sido robado, Cold Stone sería el último lugar donde querría estar, pero le explico que no está a una distancia caminable. Él dice, «Oh», y me pregunta si podría mostrarle el camino, y tal vez, darle un aventón. Saca dinero de su bolsillo del suéter diciendo que podría devolverme $10 por el aventón y la bebida. Ahora estoy pensando, ¿tenías dinero?
y me dejaste comprarte una bebida y... ¿Por qué diablos te daría un aventón? Necesito irme, así que digo que no. La bebida era mi invitación y espero que resuelva su situación. Salgo del lugar de sushi, él también sale y comienza a caminar detrás de mí, al lado mío. Me asusto y decido no caminar hacia mi coche, sino que camino rápido hacia Raid. Entro en un pasillo y veo que todavía me sigue. Señorita, disculpe. Finalmente me doy la vuelta y le pregunto si necesita algo más. ¿Me ibas a dar un aventón? No, no puedo. Oh, lo siento. Se aleja. Rodeo la esquina trasera de la tienda durante un rato, aterrorizada de si todavía está en la tienda o esperando afuera. Por cierto, mi teléfono había muerto, así que lo dejé en mi coche. En la tienda veo a un padre con su hija que parecía una estudiante de secundaria. Me acerco a ellos, finalmente empiezo a llorar y digo que un hombre me estaba hablando, y si podrían por favor acompañarme de regreso a mi coche. El padre pregunta dónde aparqué, acepta y unos minutos después salimos de RA. Todavía estoy llorando, explicando mal la situación. Señalo mi coche mientras nos acercamos. El padre dice, «Ok, esperaremos aquí hasta que te vayas. Asegúrate de revisar tu asiento trasero». Lo hago y también reviso mi baúl porque estoy tan paranoica. Les agradezco una y otra vez antes de irme y solo lloro todo el camino a casa porque no sé qué estaba pasando exactamente con ese hombre o por qué quería que fuera a mi coche. Me asusta más el hecho de que soy una chica de 1,55 m que probablemente no podría defenderse bien si llegara a eso. Tal vez fue un malentendido, pero ¿qué asunto tenía un hombre adulto pidiendo un aventón a una chica adolescente? Estaba genuinamente aterrorizada. Sí, no debería haber salido tan tarde. Debería haber tenido mi teléfono encima. Debería haber ignorado a ese tipo. Lamento ser una chica que solo quería sushi por la noche y ayudar a alguien que parecía necesitarlo. Es difícil confiar en las personas, claramente. Estoy feliz de estar segura en casa ahora, aunque definitivamente me sentiré incómoda comprando allí o comiendo sushi nuevamente, lo cual es desafortunado porque frecuentemente hago ambas cosas. Mi primer trabajo de enfermería fue en un turno nocturno en una unidad que se estaba reabriendo lentamente después de una renovación, ubicada en el último piso del hospital. Recuerdo que a ninguno de nosotros nos gustaba ir solos al armario de suministros, porque era muy oscuro y tranquilo en ese pasillo. Una noche fui a responder a una llamada de un paciente, quien, estando completamente lúcido, me pidió que le dijera a esos niños que dejaran de jugar en su baño. Inmediatamente pregunté a una de las enfermeras más experimentadas qué estaba pasando. Ella explicó que esa unidad había tenido muchas funciones: pediatría, SIDA, hospicio y luego cuidados postagudos de larga duración. El ascensor subía a nuestro piso al menos una vez por noche sin nadie dentro. Luego las puertas se abrían y cerraban rápidamente hasta que alguien hablaba con el ascensor. Habíamos votado y nombrado a nuestro fantasma residente Juani. Tan pronto como alguien decía, «Hola Juani», las travesuras del ascensor se detenían. A veces los pacientes informaban haber visto hombres extraños en sus habitaciones. No teníamos personal masculino en la unidad. Las luces de llamada se activaban ocasionalmente en habitaciones vacías, incluso en algunas que estaban desenchufadas. Era espeluznante, pero nunca sentí que Juani y sus amigos nos quisieran hacer daño. Mis neumáticos fueron rajados en un estacionamiento en la cabecera de un sendero, lo que no suena tan aterrador, pero espera a escuchar el resto. Lo descubrí al regresar al estacionamiento después de una caminata invernal. Estábamos en las altas montañas y había bastante nieve. El sol brillaba y no hacía mucho frío, pero sabía que la temperatura caería rápidamente por debajo del punto de congelación al anochecer, en aproximadamente una hora. El estacionamiento de la cabecera del sendero estaba a unos 40 minutos en coche de cualquier servicio de celular. Había media docena de otros coches cuando llegamos, pero solo había otro coche cuando regresamos y encontramos los neumáticos rajados. Es impresionante lo rápido que puede pasar de ser una divertida salida familiar a preguntarse cómo mantener a mi hijo de 6 años caliente si nos quedamos atrapados durante la noche en el invierno a 3.100 metros de elevación. Afortunadamente pudimos hacer señas a alguien que pasaba. No tenían espacio en su vehículo, pero prometieron llamar a un servicio de grúa y enviarlo en cuanto estuvieran dentro del alcance de una señal de celular. Fue una larga y desconfortable espera.
90 minutos después, ya anochecido, el camión de la grúa llegó al lugar. Estoy muy agradecido con la gente que se detuvo y con el conductor de la grúa que se tomó lo suficientemente en serio como para conducir 40 minutos para ver si todavía estábamos allí. Una hora después, estábamos en el pueblo más cercano, donde pude llamar a mi hermano en la ciudad para que viniera a buscarnos, y conseguí que mis hijos estuvieran en casa y en cama alrededor de la 1 a.m. Fui a un cementerio con una amiga que, según se dice, es el cementerio más encantado de Connecticut, solo para pasear un rato por diversión. Ya te adelanto que no ocurrió nada sobrenatural mientras estábamos allí. En fin, mientras caminábamos, se acerca un hombre en motocicleta y comienza a caminar por el cementerio también. Es una parcela pequeña y literalmente no hay ningún lugar donde mi amiga y yo podamos ir donde este hombre no pueda vernos. Así que amablemente le damos un pequeño saludo con la mano y volvemos a leer las lápidas. El hombre tomó el saludo como una invitación para venir a hablar con nosotros y comienza a contarnos cómo recorre en su motocicleta, buscando cementerios antiguos para visitar. Parece un poco extraño como hobby, pero cada quien con lo suyo. Nos salimos de la conversación y vamos a ver algunas lápidas más, dándole la espalda a este hombre, cuando unos minutos después nos damos cuenta de que no se ha movido de donde estaba mientras hablábamos. Tenía su teléfono en la mano apuntándonos, y ambos oímos el inconfundible sonido del obturador de una cámara. Juega con su teléfono por un minuto, y se gira alejándose de nosotras, actuando como si estuviera tomando fotos de las lápidas. Sabíamos que tenía nuestra foto en su teléfono. Mi amiga y yo nos miramos. Nos dimos una señal no verbal de «vámonos de aquí», y fuimos a mi coche para alejarnos. Al subir al coche nos dimos cuenta de que el tipo nos había seguido fuera del cementerio, y ahora estaba sentado en su motocicleta, filmando muy obviamente con su cámara mientras yo conducía. Mi amiga miraba los espejos y me decía que él nunca bajó el teléfono mientras el coche estuvo a la vista. Espero nunca volver a ver a ese tipo en mi vida. Cuando mi hermano y yo éramos niños, nuestros padres podían llevarnos de vacaciones. Fuimos a África y visitamos Sudáfrica, Zimbabue y Kenia. Uno de los lugares geniales que visitamos en Kenia fue el Giraffe Manor. En Kenia, hicimos una especie de safari turístico nocturno. El guía del safari era un buen tipo. Creo que él mismo era originalmente de Sudáfrica. Fue muy emocionante conducir por la naturaleza durante el día. En un momento vimos algunas gacelas, y a través de unos arbustos creí ver un rinoceronte. Pero nadie más estuvo de acuerdo en que era un rinoceronte, hasta que se movió a un claro, y de hecho, era un rinoceronte. Genial. Por la noche, acampamos bajo unas tiendas bastante grandes, 2 personas por tienda, pero era espacioso por dentro y dormíamos sobre camas plegables en lugar de en el suelo. Supongo que éramos lo suficientemente mayores como para que mis padres pensaran que estaría bien que mi hermano y yo tuviéramos nuestra propia tienda en lugar de un padre y un hijo por tienda. Finalmente, me quedé dormido, y en algún momento muy temprano por la mañana, justo cuando comenzaba a amanecer, mi hermano me despertó poniendo su mano sobre mi boca y diciéndome que fuera muy silencioso. Estaba convencido de que un león había estado merodeando alrededor de nuestra tienda. Bueno, ni siquiera sé hoy qué harías en ese caso, y sabía aún menos en ese momento qué hacer. Mi suposición en ese momento era simplemente quedarse en la tienda y estar quieto. Sin embargo, mi hermano estaba seguro de que lo correcto era escapar de nuestra tienda y escabullirnos hasta la tienda de nuestros padres. Así que, de la manera en que a menudo lo hacen los hermanos menores, seguí lo que mi hermano mayor decía que debíamos hacer. Salimos de la tienda y recuerdo que ya había suficiente luz para verlo asomándose por el borde de varias tiendas para ver qué había adelante mientras intentábamos llegar en silencio a la tienda de nuestros padres. De hecho, llegamos allí, y estoy bastante seguro de que nuestros padres aún dormían. Después de que se despertaron y ya era más claro afuera y otras personas se podían oír moviéndose, fuimos a echar un vistazo. De hecho, había huellas de león cerca de nuestra tienda. Todavía creo que quedarse en nuestra tienda probablemente habría sido la decisión correcta, pero es una historia bastante emocionante. Cuando estaba en la preparatoria, mis amigos y yo solíamos acampar mucho en Ragged Point, antes de que tuviera baños, señales y esas cosas.
Era básicamente un claro bajo los árboles a unos metros del borde de los acantilados. Era un lugar local principalmente, y nunca veíamos a nadie más allí cuando íbamos. Llevábamos alcohol que éramos demasiado jóvenes para tener, y pasábamos el rato. Montábamos nuestra pequeña aldea de tiendas, y hacíamos todas las cosas que no podíamos hacer bajo la supervisión de nuestros padres. Una noche creo que ya habíamos estado allí 3 noches, y no habíamos visto a nadie más. Comenzó a llover, así que principalmente nos refugiamos en nuestras tiendas y nos fuimos a dormir. En las primeras horas de la mañana empezamos a escuchar tambores a lo lejos. No había conversaciones, solo tambores profundos y rítmicos que se acercaban cada vez más. Éramos un grupo mixto de adolescentes en una noche tormentosa y oscura, solos. Sonaba para los asustadizos que éramos como tambores sacrificiales acercándose. Al menos eso fue lo que concluyó mi novio en ese momento, y una vez que la idea fue introducida, eso fue lo que pensé también. Susurros de tienda en tienda siguieron, pero no estábamos todos tan juntos porque, ¿cómo íbamos a intimar si lo estuviéramos? También estábamos todavía borrachos. Algunas personas entraron en pánico y huyeron de sus tiendas para ir a la tienda más grande. Convencí a mi novio de quedarnos dentro de nuestra tienda inicialmente. Mejor no amontonarse juntos y hacer un blanco fácil como la rubia tonta en la película de terror que se asusta y revela su posición. Nadie durmió mucho esa noche. El tamborilero se detuvo justo fuera de la vista, pero continuó hasta el amanecer. Una vez que se hizo la luz, queríamos salir de allí lo antes posible. Empacamos todas nuestras cosas lo más silenciosamente posible y debatimos sobre la forma más segura de llegar desde los acantilados a nuestros coches, lo que nos llevaría a pasar por la amenaza no vista. Resulta que un grupo de hippies con tambores gigantes había decidido ir a acampar en medio de la noche en una tormenta sin tienda. Simplemente llegaron al límite del bosque y se quedaron allí, tocando los tambores. Ni siquiera se despertaron cuando nuestro grupo acurrucado pasó corriendo y comenzó a reír histéricamente aliviado. Fue aterrador en ese momento, pero es una de nuestras historias favoritas para compartir a lo largo de los años. Mis padres viven en una zona boscosa del norte de California, en un antiguo pueblo minero. Hay cerca de 3 pozos de mina abandonados que, francamente, han sido utilizados para tirar cosas viejas o serpientes de cascabel muertas para evitar que los perros las coman. Sé que es desagradable, pero sí. Mis padres tienen una caravana estacionada en la parte delantera del jardín y yo me quedo allí cuando los visito. Soy nativo americano, así que sé que hay cosas extrañas allí fuera, pero esa noche dormí con las ventanas abiertas porque hacía bastante calor. Hay un pozo de mina a unos 100 metros de distancia en la propiedad del otro lado de la carretera, y una de las ventanas daba hacia allí. Empecé a escuchar un gemido o un aullido que venía de esa dirección. Crecí allí, así que lo atribuí a un coyote o un lince, pero poco a poco sonaba más como un humano, como alguien que estaba herido y gimiendo de dolor. Recuerdo que agarré mi bolsa de medicinas alrededor de mi cuello, y simplemente me sentí completamente inseguro. Miré por la ventana y había un resplandor naranja o amarillo que venía desde dentro del pozo, que está inclinado hacia arriba en un ángulo de unos 45 grados. Instintivamente, algo dentro de mí gritaba que era hora de irme. El perro de mi madre estaba en la cama, temblando pero completamente en silencio. La recogí, me agaché alrededor de la cama hasta que llegué a la puerta. La abrí de golpe y corrí hacia la casa. Gracias a Dios, la puerta principal estaba desbloqueada. Entré haciendo algo de ruido, así que mi padre salió corriendo del dormitorio con su pistola. Le conté lo que vi y cómo el perro de mi madre, Sophie, estaba aterrorizado. Mi padre miró por la ventana y literalmente dijo que eso era algo que deberíamos dejar en paz. No le gusta. Ahora bien, mi padre es una de esas personas muy serias que no cree en cosas sobrenaturales, pero estaba genuinamente asustado. Esa noche dormí en el suelo de su habitación como cuando era niño y escuché ese ruido toda la noche. En un momento, hubo golpeteos en la puerta corrediza de vidrio trasera, pero ninguno de los perros emitió un sonido. Miraban en esa dirección con el pelo erizado, pero no hacían ruido, algo totalmente inusual para ellos. No hace falta decir que ahora duermo en la casa cuando los visito. Los eventos de esta historia comienzan hace 28 años. Es extensa y la primera parte de una antología que escribí.
pero es una buena lectura y es verdadera en la medida en que puedo recordarla. Algunos elementos pueden haber sido alucinaciones o imaginación de un niño, pero fuera del alcance de esta historia, nunca he sido propenso a alucinaciones visuales o auditivas, incluso después de caer unos 3 metros sobre cemento sólido. Piensa lo que quieras, pero yo sostengo que esto es 100% verdadero, y la primera mitad de una serie de los encuentros más aterradores que he tenido. Así que aquí va. Este es el comienzo de la cosa paranormal más aterradora que me ha ocurrido. Técnicamente, esto debería titularse El Muñeco, ya que abarca varios años y varios lugares, y el tema central es un muñeco de ventrílocuo que recibí cuando era niño. Pero todo comienza en el sótano. Vivía en una casa en la punta norte de Idaho, alrededor de 1992 o 1993. La casa todavía está allí hoy en día, exactamente en la misma forma exterior, pero espero por el bien de los actuales propietarios que hayan remodelado y reparado el sótano. Ese sótano no era enorme. Tenía una sala principal grande, básicamente un pasillo blanco que tenía 2 puertas que conducían a 2 pequeñas habitaciones. Había un suelo de cemento sin alfombrar, un pequeño rincón debajo de las escaleras frente a las 2 habitaciones que usábamos para almacenamiento. En primavera, durante el deshielo, el agua subterránea se filtraba en el sótano debido a una bomba de sumidero defectuosa. Por eso todo el lugar olía a moho y humedad. Estoy bastante seguro de que pasé un pequeño fragmento de mi vida viviendo con algún tipo de moho en mi habitación, probablemente no saludable, y podría haber explicado las cosas extrañas que sucedieron en ese sótano lúgubre. Quisiera creer eso si los eventos que abarca este relato no me hubieran llevado a la vida adulta y a varios estados de distancia. Todo empezó con un títere de caracol llamado Snaily. Cuando tenía unos 6 años mi familia me lo regaló. Un títere suave, glorificado, con un cuello tubular largo para un brazo y una concha en la espalda. Era muy bueno haciéndolo hablar por mí y dándole expresión. Incluso descubrí cómo hacer que se retirara a la concha cuando estaba molesto. Realmente lo disfruté y planeaba hacer una vida de ello. Tanto que en mi 7º cumpleaños mis abuelos me regalaron un Muppet. Era un tipo peludo gris con una gran boca de fieltro y un palo unido a un brazo. Sus piernas se extendían en pies cubiertos de velcro que podían envolverse alrededor de mí, y parecía que estaba sentado en mi cadera. Me enamoré. Era una extensión de mí, siempre en mi cadera y siempre haciendo bromas. Amaba a ese pequeño peluche, y comencé a buscar sobre ventriloquia en mi biblioteca. Mi abuelo se enteró de mi interés y decidió ayudarme consiguiéndome un muñeco de ventrílocuo. Era una réplica barata de Charlie McCarthy, el famoso muñeco en el que se basan todos los muñecos de Hollywood. Ese muñeco era increíble para el joven ventrílocuo en ciernes dentro de mí. No me importaba que solo tuviera una cuerda barata para hacerlo hablar y que su sombrero de terciopelo se cayera de su cabeza cada vez que lo movía. Lo amaba. Cuando mi familia se separó, él terminó yendo con mi padre mientras yo vivía con mi madre en Utah. Eventualmente, nos mudamos de un lugar a otro, dividiendo nuestro tiempo entre mi madre y mi padre en diferentes estados. Así que, en la segunda mitad del 5º grado, me mudé de regreso a Idaho, a la nueva casa de mi padre y a la pesadilla infernal que era ese sótano. Cuando me mudé de nuevo, obtuve muchos juguetes que mi padre había estado almacenando, incluido Charlie. Para entonces ya tenía casi 11 años y había olvidado mi amor por la ventriloquia, pero ver a Charlie de nuevo reavivó esa llama, y volví a ello hasta un par de meses después, cuando conseguí mi primera computadora. De repente, aprender BASIC y jugar Wolfenstein 3D se convirtió en mi nueva obsesión. Relegué a Charlie a mi armario mohoso y pasé a cosas más adultas. Eventualmente, mi padre lo guardó por seguridad. Desde el momento en que me mudé a esa casa, el sótano fue mi mayor miedo. Cuando descubrí que mi padre me iba a meter en el sótano sin terminar, la habitación sin alfombra y con moho en las paredes, armé un escándalo. No porque fuera asqueroso, sino porque estaba aterrorizado de todo ese espacio. Las escaleras que subían a la casa eran de cara abierta. Podía ver en el pequeño espacio de almacenamiento debajo de las escaleras y siempre sentía que algo estaba allí atrás, esperando agarrarme las piernas. Solía correr escaleras arriba a toda velocidad con la esperanza de evitar ese destino. La única luz en la sala principal era una bombilla colgando al final de un largo cable. No estaba diseñada para ser así.
El cable debería haber estado en el techo y la bombilla colgaba del montaje que debería haber estado unido al techo. Mi padre la montó 2 veces durante mi estancia en esa casa. Ambas veces estaba caída y balanceándose dentro de una semana. Había una estufa de leña en el centro de la sala principal. Necesitaba ser alimentada cada par de horas durante el invierno para mantener la casa caliente. Por supuesto, como alguien que estaba aterrorizado por el sótano, la tarea de alimentar el fuego recayó sobre mis delgados hombros. Así que un día, en medio del invierno, estaba en el sótano alimentando el fuego. Desde que me mudé allí, había experimentado cosas extrañas. Golpes en la noche, cosas que caían de un estante mientras nadie estaba cerca, lo normal. Sin embargo, esta fue la primera vez, mientras vivía allí, que algo verdaderamente aterrador me sucedió. Mientras luchaba por abrir la puerta de la estufa, escuché un profundo gruñido gutural desde debajo de las escaleras a mi derecha. Me quedé congelado, esperando que fuera mi perro cazando ratones y lentamente, sin mirar las escaleras, cargué el fuego con un par de troncos. Cerré la puerta de la estufa y lentamente me volví para mirar las escaleras cuando, detrás de mí, escuché una voz clara como el día decir, «Te mataré», susurrada en una voz masculina profunda y áspera. Perdí la cabeza, grité y corrí escaleras arriba. Creo que solo toqué 3 escalones de los 13 que llevaban a la casa principal. Corrí hacia la parte trasera de la casa, una adición nueva, y me acurruqué bajo las mantas llorando. Nunca quise volver a ese sótano, pero eventualmente tuve que volver a mi habitación. Desde ese punto, cada golpe, cada rasguño, cada pequeño sonido me ponía nervioso mientras estaba allí abajo. Pasó el tiempo. Eventualmente puse la voz en el fondo de mi mente, convenciéndome de que me lo había imaginado. Siempre he tenido una mente racional, una que usaba para explicar todas las cosas extrañas que me sucedieron. Finalmente, como tienden a hacer las cosas, fue empujado al fondo de mi mente y viví con solo un miedo general al sótano de nuevo hasta que un día, nuevamente mientras alimentaba el fuego, sentí un presentimiento de miedo en mi pecho. Algo que no podía identificar, pero que aceleró mi pulso. Comencé a subir las escaleras cuando lo que siempre había temido sucedió. Algo agarró mi pierna desde debajo de las escaleras. Entré en pánico y me mareé. No podía entender qué estaba pasando. No podía saber si esto era la vida real o un sueño. Sé que salté hacia atrás. Estaba casi en la parte superior de las escaleras y no aterricé en un solo escalón en el camino hacia abajo. La forma en que mi cuerpo se torció mientras me alejaba de algo que me sujetaba me hizo aterrizar cuadrado sobre mi espalda en el concreto sólido. Sentí como el viento salía de mis pulmones y luego me desmayé. No sé si fue por el impacto o por el miedo. Solo sé que perdí la conciencia. No sé cuánto tiempo estuve fuera. Sé que cuando recuperé la conciencia, mi cabeza dolía más de lo que jamás había dolido en mi vida. Estaba mareado y no completamente consciente de mi entorno, y me arrastré escaleras arriba y hacia la parte principal de la casa. Me acosté en el sofá y me quedé dormido. Mi padre llegó a casa unas horas más tarde y me despertó. Le conté lo que pasó. Me revisó en busca de alguna lesión grave antes de decirme que debió haber sido un sueño. Estuve cansado y letárgico durante unos días después de eso, pero eventualmente me sentí normal y terminé decidiendo que tenía que haber sido un sueño. Cosas así no suceden en la vida real. Pensando en esto ahora, podría haber sufrido una lesión en la cabeza y debería haber ido al hospital, pero mi padre era mucho del tipo de sacúdelo. Mi hermano conocía mis miedos y me atormentaba tanto como podía, saltando sobre mí o enviándome a buscar cosas en el sótano, solo porque sabía que tenía miedo. Lo peor que hizo fue mover cosas en mi habitación por la noche. Mi habitación no tenía puerta, así que era fácil entrar y mover cosas. Pondría mi baúl de juguetes frente a la entrada, o voltearía mi escritorio boca abajo y pondría mi silla sobre él. Nunca nada sutil. No quería alimentar su comportamiento, así que nunca me molesté por eso. Simplemente movía las cosas de vuelta. Mi madre siempre me decía que se cansaría de sus bromas si no pensaba que estaban funcionando. Un momento de la vieja escuela de no alimentes a los trolls. Eventualmente, se detuvo. O eso pensé. Una noche, el espíritu bromista de mi hermano salió a toda fuerza. Me desperté con un fuerte golpe en la pared de mi armario. Miré y a la luz de la luz nocturna pude ver a mi muñeco Charlie sentado encima de mi baúl de juguetes mirándome.
Solté una risita nerviosa. Charlie había sido guardado en una bolsa de basura con todos los otros animales de peluche que ya no usaba. La bolsa estaba almacenada en un cobertizo en el patio trasero. Me enorgullecí de mi hermano por el esfuerzo. Esto tenía más sutileza y clase que sus otras bromas. Volví a dormir. Un rato después me desperté con otro golpe y me senté esperando atrapar a mi hermano haciendo algo más. Esta vez, Charlie estaba en el suelo sentado erguido mirando mi cama. Rodé los ojos y suspiré. Respetaba la convicción, pero estaba demasiado cansado para lidiar con eso, así que volví a dormir. La última vez que me desperté, la muñeca estaba sobre mi pecho. Perdí la cabeza y corrí a la habitación de mi hermano gritándole que dejara de molestarme. El único problema era que su habitación estaba vacía, y lentamente me di cuenta de que no había estado en casa todo el día. Planeaba pasar esa noche en la casa de su amigo Nick. Había estado solo en el sótano toda la noche. Fue bastante tiempo después cuando descubrí que nunca había movido nada en mi habitación. De hecho, según todos los relatos, mi hermano hizo todo lo posible por no entrar en mi habitación. Le daba escalofríos. Sentí que me estaba volviendo loco. No podía entender cómo la muñeca había terminado sobre mi pecho, ni cómo había entrado en primer lugar. Subí corriendo llorando incontrolablemente. La puerta de mi padre estaba cerrada con llave, así que me subí al sofá y me quedé dormido con mi cara enterrada en el miedo. Al día siguiente me desperté en el sofá y todo se sintió como un sueño. Aún así, estaba harto del sótano. Empecé a dormir en el sofá cama después de eso. No recuerdo la historia que le conté a mi padre, algo sobre el moho que me molestaba, pero nunca volví a dormir en esa habitación. La suerte estaba de mi lado y el sótano comenzó a inundarse mucho en los siguientes meses, y mi padre finalmente me mudó a la habitación de arriba con mi hermana. Pensé que mis problemas habían terminado, pero eso fue solo el comienzo de la pesadilla que abarcó casi 10 años de mi vida. Estoy seguro de que la mayoría de ustedes usa Instagram en estos días, ya sea que tengan muchos seguidores o ninguno. Es algo que la mayoría de la sociedad utiliza. Aparentemente, la aplicación tiene más de 1.000 millones de usuarios activos, lo cual me parece increíble. En ese momento yo tenía alrededor de 300 seguidores. Vivo en un pueblo rural, así que supongo que es bastante para la gente de aquí que no conoce a mucha gente fuera de nuestros distritos. Una noche, mientras veía una película, mi teléfono vibró. Decía que una chica llamada Holly había empezado a seguirme en Instagram, así que abrí Instagram para ver su perfil. Era una chica rubia muy guapa con unos 5.000 seguidores. Tenía alrededor de 50 fotos, todas distribuidas de manera realista en cuanto a las fechas en que fueron publicadas. Por lo general, cuando recibo seguidores así, verifico para asegurarme de que realmente son legítimos. Ella recibía como 600 me gusta por foto y muchos comentarios de chicos que, supongo, ni siquiera conocía, dejando emojis de corazones y caras babeando y demás. Entonces, y esto es en serio, mientras estaba revisando su página, antes incluso de seguirle de vuelta, ella me envió un mensaje directo. Decía: «Hola, honestamente no hago esto a menudo, pero pensé que eras realmente lindo. Para ser honesto y sin querer sonar presumido, estoy bastante en forma y me han dicho que soy atractivo, y algunas chicas me han enviado mensajes directos en el pasado. Así que le seguí de vuelta y le envié el mismo mensaje diciendo que también pensaba que ella era linda. Luego continuamos teniendo una conversación bastante larga y todo iba muy bien. Hablamos sobre fitness y sobre los institutos a los que fuimos, y honestamente fue genial. Ella me dio su número y rápidamente organizamos una cita para la noche siguiente, que era un viernes. Acordamos encontrarnos en un bar popular llamado Lucky's para tomar un par de tragos. Así que, el viernes por la noche, cuando los nervios empezaron a aparecer, me preparé para esta pequeña cita. Nunca había tenido una cita directamente a partir de un mensaje directo de Instagram, pero esta chica era absolutamente hermosa. Conduje hasta Lucky's y me senté en mi coche en el estacionamiento, esperando su llamada o mensaje de texto para saber que estaba allí. Eventualmente ella me envió un mensaje de texto, pero no para decirme que estaba allí, sino para decirme que su coche se había averiado y que necesitaba que la recogiera. Tuve que releer el mensaje un par de veces para estar seguro de que lo estaba leyendo correctamente. Intenté llamarla, pero no aceptó la llamada. En su lugar, me envió un mensaje describiendo su ubicación. No respondí de inmediato. Miré una vez más su perfil de Instagram,
y definitivamente era real. Tenía amigos etiquetados en sus fotos comentando en ellas, así que sabía que no era un engaño. Le respondí, estoy en camino y salí. Conduje por las tranquilas carreteras secundarias hacia la ubicación que ella describió. Llegué, pero era un lugar extraño para que se averiara un coche. Vi un coche estacionado al lado de la carretera, junto a los bosques. De hecho, había bosques a ambos lados de esta carretera. El coche tenía el capó abierto, así que tenía que ser ella. Intenté llamar, pero no tenía señal. Me estacioné al otro lado de la carretera y salí. Mientras caminaba hacia su coche, que era un Nissan Altima negro, me di cuenta de que no podía ver nada dentro de él. Las ventanas estaban completamente tintadas de negro. Toqué ligeramente la ventana y esperé. Nadie abrió la puerta, así que caminé hacia el frente para ver si había intentado hacer algo en el motor. Por lo que pude decir, no lo había hecho. Estaba perdiendo la paciencia. Le envié un mensaje de texto. ¿Dónde estás? Estoy a punto de irme. Mientras volvía al lado del coche, noté que la ventanilla del conductor ahora estaba bajada un poco. Estoy seguro de que estaba completamente cerrada un minuto antes. Llamé a Holly por su nombre, sabiendo que alguien tenía que estar en el coche ahora. Me acerqué un poco más para mirar dentro. De repente, un puño salió por la ventana y comenzó a hacerme señas para que me acercara con su dedo índice. Sentí que se me caía el estómago al darme cuenta de que definitivamente era la mano de un hombre. Le dije con voz temblorosa que se perdiera mientras corría de vuelta a mi coche. Me alejé a toda velocidad y tomé la primera salida de la calle que pude. Por mis constantes miradas al espejo retrovisor, eventualmente vi un coche con las luces apagadas siguiéndome. Pensé en hacer lo mismo. Apagué las luces de mi coche y empecé a hacer tantos giros como fuera posible, y eventualmente perdí el coche. Cuando llegué a casa, el perfil ya me había bloqueado, pero supe más tarde que ese perfil era de hecho real, pero que la chica de las fotos había sido hackeada por algún tipo raro, y yo no era la única víctima de este tipo con cualquiera que fuera su plan. Solo espero que todos los demás hayan tenido tanta suerte como yo. Tengo una cuenta de Instagram con 1100 seguidores. La tenía configurada como pública para que cualquiera pudiera ver mis fotos, darles me gusta y comentarlas. A menudo recibía personas que no conocía dando me gusta a mis fotos y comentándolas, pero una persona se destacaba del resto. Recuerdo su primer comentario en una de mis fotos. Era una foto en la playa con una amiga, así que llevaba puesto un traje de baño. Tenía como 11 comentarios en esa foto, pero uno de ellos era de alguien que no conocía. 3 emojis de llama. Hice clic en el perfil del hombre. Tenía 3 fotos, 80 seguidores, y seguía a más de 200 personas, incluyéndome a mí. Las 3 fotos eran de él mismo, selfies que no parecían estar bien, considerando que parecía tener entre 40 y 50 años. Sin embargo, no me importó mucho. Era de esperar que sucediera hasta cierto punto. Sin embargo, después de esa foto, empezó a ser algo recurrente que el hombre comentara en todas las nuevas fotos que subía. Un comentario simplemente decía caliente. Este fue un poco más espeluznante, honestamente. Pero luego, 2 días después de publicar mi siguiente foto, el hombre no comentó esta vez, en cambio me envió un mensaje directo. Decía, hola, solo quería decirte que eres hermosa, aunque soy como 30 años mayor que tú, jaja. Respondí, jaja, gracias. Lo cual me sorprendió. La mayoría de las personas probablemente lo habrían ignorado. Él respondió 10 minutos después con, gracias, quizás algún día te conozca, jaja. No respondí a eso. Todo sobre el tipo me parecía espeluznante, pero no lo bloqueé. Pensé, ¿por qué deshacerme de un seguidor gratis y de los me gusta? No volví a saber de él hasta que publiqué una nueva foto, esta vez con mi hermana Carol y yo frente a nuestra casa. El hombre comentó rápidamente en la foto diciendo, tú y tu hermana son tan lindas. Ahora estaba empezando a ser demasiado para mí, así que eliminé el comentario y lo bloqueé. Más tarde ese día, Carol y yo estábamos solas en casa. Yo estaba en el baño arreglándome las uñas para salir, cuando noté un coche que no reconocía estacionado frente a la casa a través de la ventana, pero solo la parte delantera. El resto del coche estaba cubierto por el arbusto que separaba nuestro patio delantero de los vecinos. Las luces se apagaron, pero no vi a nadie salir del coche. Cerré la persiana solo porque estaba a la vista. Mi hermana estaba en su habitación con su portátil. Cuando llegó el momento de irme, ni siquiera me molesté en despedirme. Por lo general,
Simplemente nos enviábamos mensajes para informarnos si salíamos de casa de todos modos. Fui a mi coche, mirando el misterioso coche, que resultó ser un Máxima. Las ventanas tintadas junto con la oscuridad de la noche lo hacían imposible de ver por dentro. Entré en mi coche, di una vuelta de 3 puntos y conduje por la calle hacia la carretera principal más cercana. Fui a una reunión social en casa de un amigo. No diría que era una fiesta, pero se tomó una cantidad decente de alcohol. Me detuve un poco temprano porque sabía que tenía que conducir, pero admito que estaba bastante mareada cuando conducía a casa. Sin embargo, era solo un trayecto de 5 minutos. Llegué a casa y lo primero que noté fue el Máxima todavía estacionado afuera. Necesitaba saber de quién era ese coche. Pasé cerca, pero aún así no pude ver dentro. Aparqué y envié mensajes de texto a algunos amigos para decirles que había llegado a casa segura antes de salir y caminar hacia mi casa. Estaba observando ese coche estacionado afuera todo el camino hasta la puerta principal, donde dejé caer mis llaves. En ese momento, por alguna razón, estaba demasiado asustada para inclinarme y buscarlas, así que toqué el timbre como 5 veces para que mi hermana respondiera rápidamente. Sin embargo, ella nunca abrió la puerta, así que me vi obligada a ponerme de rodillas y buscar las llaves. Realmente habían caído en el felpudo. Abrí la puerta y entré rápidamente, echando un último vistazo al Máxima antes de cerrar la puerta. Pasaba de la medianoche, pero mi hermana generalmente seguía despierta, así que subí las escaleras y por el pasillo hacia su puerta, que extrañamente estaba abierta pero las luces estaban apagadas. Tal vez ella había salido por una vez. Entré sigilosamente en la habitación y mi corazón dio un vuelco cuando mi mente intentaba juntar el sonido tenue que estaba escuchando. Me llevó un tiempo darme cuenta de que era un susurro. El susurro de mi hermana que venía del armario. El armario estaba entreabierto y vi a mi hermana asomando los ojos a través de la rendija. Estaba visiblemente agitada y parecía estar llorando. Me arrodillé junto a ella y abrí el armario completamente, susurrando, «¿Qué está pasando?». Sin embargo, ella no dijo nada, solo seguía poniendo su dedo en los labios, pidiéndome que me callara. Tiré de su brazo para sacarla del armario y cuando salió, cerré el armario suavemente. Esto reveló nuevamente la habitación de mi hermana, así como a alguien claramente parado en el centro directo de la habitación de mi hermana. No sé si nos estaba mirando o no, pero eso no importaba porque ambos gritamos mientras corríamos juntos. Sentí las vibraciones del hombre que pisoteaba cerca detrás de nosotros. Fuimos directo al coche. Pude cerrar las puertas sin siquiera un segundo que perder antes de que el hombre que nos perseguía intentara abrir la puerta. Cuando se dio cuenta de que estaba cerrada, comenzó a golpear la ventana con su hombro, mientras mi hermana gritaba y lloraba, lo que empeoró las cosas. A través de la intensidad de la situación, aún pude hacer la conexión. Era el mismo hombre que había estado acosándome en Instagram. Tuve que hacer una vuelta de 3 puntos, pero todo el tiempo estuve tocando la bocina para llamar la atención de los vecinos lo más posible. Creo que funcionó porque él se subió a su coche, que resultó ser el Máxima, y también hizo una vuelta de 3 puntos. Al principio pensamos que nos estaba siguiendo, pero en cambio pasó a toda velocidad por nuestro lado y bajó por otra calle, para nunca ser visto de nuevo. En ese punto, simplemente dimos la vuelta y regresamos a la casa. Llamé a nuestros padres y luego a la policía. La policía pudo averiguar cómo el hombre había entrado. Subió por una escalera al alero y se impulsó hasta la ventana. Así que le conté a la policía cómo me había estado acosando en Instagram y cómo debió haber encontrado mi dirección cuando publiqué mi foto más reciente con mi hermana, que incluía el número de nuestra casa. Intenté ayudarles dándoles la cuenta de Instagram del hombre, pero cuando fui a la sección de cuentas bloqueadas, estaba vacía. Eso significaba que el hombre ya había borrado su cuenta de Instagram, por lo tanto, aunque Instagram pudiera rastrear a usuarios eliminados, no importaba porque no recordaba el nombre de usuario del hombre. Así que, lamentablemente, no había mucho que la policía pudiera hacer y yo lo sabía. Desde entonces, he configurado mi Instagram como privado y realmente solo acepto solicitudes de seguimiento de personas que conozco. Ahora también soy mucho más paranoica y cuidadosa al publicar fotos reveladoras. Recientemente me encontré con algo que realmente me ha estado asustando. Antes de entrar en mi descubrimiento, permítanme contarles un poco del contexto que hace este descubrimiento aún más perturbador.
Durante las últimas semanas, en varias ocasiones, ya sea tratando de dormir en mi cama o haciendo algo en mi habitación con la luz encendida por la noche, escuchaba un solo golpe débil pero audible en mi ventana. Al principio, no quería pensar que fuera un golpe porque ninguno de los sonidos se parecía realmente a un toque intencional. Sonaba más bien como algo que accidentalmente raspaba o presionaba contra el vidrio muy brevemente. Inicialmente pensé que eran solo insectos chocando contra la ventana, pero como el mismo sonido seguía ocurriendo al menos 2 o 3 veces por semana, comencé a asustarme. Así que se lo conté a mi papá, y por supuesto, me dijo que no era nada. Probablemente solo insectos como yo había pensado inicialmente. Nada pasó durante algunas noches, pero luego recibí un mensaje de texto de un amigo. Bueno, no un amigo, solo un chico con el que solía tener clase, y que de alguna manera me convenció de darle mi número. Dijo: «Hola, no sé si te acuerdas de mí, solíamos tener clase juntos. Solo quería hacerte saber sobre esto. Me topé con ello por accidente y si no estás al tanto es bastante perturbador». Luego, agregó un enlace al final del mensaje. Hice clic en él y me llevó a una página de Instagram. La página se titulaba JP No Oficial. Esas eran mis iniciales. Pero eso no fue lo primero que noté. Lo primero que noté fue la foto de perfil, que era yo. Y las 45 fotos subidas a esa cuenta eran todas mías. No eran fotos que yo había tomado. Todas eran candids. Es decir, fotos que nunca supe que se tomaron. Algunas eran de mí en la playa, otras de mí sentada en mi coche. Pero las más recientes eran aún más extrañas. Algunas eran de mí en mi patio trasero, y las peores eran las más recientes. Fotos de mí en mi habitación tomadas desde fuera de mi ventana. Algunas de mí sentada en mi cama haciendo la tarea o enviando mensajes de texto. Otras de mí parada, e incluso una de mí en ropa interior. Me sentí enferma, tenía ganas de llorar y vomitar. Todas las fotos tenían al menos 2 o 3 me gusta. Algunas tenían comentarios, pero no comentarios que señalaran lo incorrecto que era. Eran comentarios que lo alentaban, diciendo cosas como «adelante» o «caliente» o «lo que daría por tenerla». Las leyendas de las fotos también eran cosas como «el amor de mi vida», o «ella fue a la playa hoy», o «solo me gusta mirarla». Mi boca temblaba mientras una lágrima rodaba por mi cara. Estaba tan perturbada. Y entonces hubo un sonido nuevamente en la ventana. El sonido, el raspón o golpe no intencional. Y entonces todo encajó. Tuvo sentido ahora cuando junté 2 y 2. Simplemente enloquecí, perdí el control y grité más fuerte que nunca. Mi papá vino corriendo con los brazos abiertos para abrazarme y preguntarme qué estaba mal. Le mostré la página de Instagram y le expliqué los golpes en la ventana, aunque explicar es un término generoso. Estaba hecha un lío y apenas podía hablar con claridad. La expresión de mi papá pasó de ser compasiva a horrorizada y luego a furiosa. Corrió hacia afuera gritando, haciendo un escándalo para alertar a los vecinos mientras buscaba al acosador. Luego entró y llamó a la policía. Le di a la policía la cuenta de Instagram y pedí que la rastrearan lo antes posible. Aunque la cuenta se eliminó, no importó porque Instagram todavía pudo recuperar la información. El uso se rastreó hasta un viejo iPod Touch. Desafortunadamente, el dispositivo no era rastreable. Había sido destruido o tenía su Wi-Fi apagado de forma permanente. Mi padre vio cuán afectada estaba y planeó mudarnos de la casa dentro del mes. Afortunadamente, no ha habido nuevos sonidos, pero también me he asegurado de mantener todas mis persianas cerradas 24/7 y siempre verificar que no me estén siguiendo mientras conduzco. Todo lo que puedo decirles a todos es que mantengan su Instagram en privado y siempre estén alerta a su entorno. Esta experiencia me enseñó la importancia de la privacidad y la precaución en el mundo digital. La vulnerabilidad en las redes sociales puede tener consecuencias en el mundo real, y es fundamental ser conscientes de la información que compartimos y de quién puede estar observando. A partir de entonces, he limitado mi presencia en línea y tomado medidas para proteger mi privacidad y seguridad, y aconsejo a otros que hagan lo mismo para evitar situaciones similares o potencialmente peores.